estamos hablando de este efecto de relajación muscular. Es una parálisis descendente. ¿Quién es el primero que se paraliza? Los músculos extrínsecos del ojo, ¿ya? Los músculos extrínsecos del ojo. Y luego, músculo facial. Estoy sin pantalla, ¿no? ¿O no? ¿Aló? Se ve, doctora, lo que está compartiendo. Se ve, doctora, la pantalla. Perfecto, ya. Entonces, los extrínsecos del ojo, después los faciales, y ahí uno ve, lo está mirando al paciente y ¡tum! Es como que se caen los músculos, quedan totalmente sin tono. Primero los ojos y después los músculos faciales, después el cuello, las extremidades y de último, finalmente, los músculos intercostales y el diafragma, ¿ya? Todo eso va a conducir a apnea. Cuando ya pasó el efecto del bloqueador neuromuscular, la recuperación del paciente es justo al revés. Los primeros que se van reactivando son los músculos de la respiración, el diafragma y los intercostales, y después va subiendo hacia el cuello y va subiendo hacia los músculos faciales, y el último en recuperar son los músculos extrínsecos del ojo, ¿ok? Eso es importante, y eso cuando ustedes estén en un quirófano al lado del anestesiólogo, eso lo tienen que ver con estos bloqueadores neuromusculares. Uno solo a vez lo ve uno en su vida y después no se les olvida más. Bueno, ¿qué tengo acá? Esta gráfica es extraída del libro de Flores. ¿Qué tenemos? Aquí no se las voy a pedir tal cual, pero quiero que me digan cuál es el que tiene semivida de los que tenemos, de los que les he nombrado. Les he nombrado atracurio, cisatracurio puede haber, pancuronio hay también, rocuronio hay también y becuronio. ¿Cuál de ellos es de semivida más corta? Probablemente cisatracurio o atracurio. Fíjense a mano derecha. ¿Ven mi flecha que muevo? Sí, ¿no? Aquí. Duración del efecto, 30 a 40 minutos. Más o menos eso nos va a durar una cirugía de un apéndice, por ejemplo. Entonces el paciente está intubado, pusieron el relajante muscular, pusieron atropina, y esto nos va a durar poco tiempo. Pero si la intubación que hacemos al paciente es porque tiene una neumonía, ya sea por COVID o por una bacteria, y lo vamos a tener intubado por un tiempo más largo, ¿cuál usarían? ¿Y por qué? El pancuronio. El pancuronio, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese? La duración de casi 2 horas a 3 horas. Sí, señor. Esos pacientes, ¿por qué se pedía tanto en COVID si ya lo habían intubado el paciente? Porque tienes que mantenerlo con relajantes musculares para que el paciente no pelee con el tubo, ¿ya? Y se acople al respirador, si no, no va a entrar buen oxígeno. Entonces, según para qué nosotros lo usemos, ahí es que el anestesiólogo o el emergentólogo va a usar o un atracurio o un pancuronio. Cuando la intubación es prolongada, siempre vamos a elegir los de semivida más larga. ¿Y el efecto es ascendente o descendente? El efecto relajante. ¿Ascendente o descendente? Descendente. Sí. ¿Y la recuperación? Ascendente. Al inverso, ascendente. Perfecto. ¿Y el mecanismo de acción? Vamos. Bloqueo competitivo reversible, receptores nicotínicos. Tienen que ir escuchando. Yo repito tanto que ya debería estar aprendido. Bien. La reversión entonces es básicamente descendente. ¿Qué vamos a hacer si pusimos el relajante muscular, se terminó la cirugía, fue más rápido de lo previsto, o hemos ido poniendo muchas dosis y ya lo queremos despertar al paciente?
y necesitamos, ¿qué se llama? El efecto relajante muscular, ya lo quiero neutralizar. Gracias a Dios tiene su antagónico y es el Sugamadex, ¿ya? Sugamadex viene ampolla, es una ciclodextrina, viene ampollas de 100 miligramos por ml. Este mecanismo, ¿cuál sería el mecanismo de acción que yo esperaría cuando hablo de un antídoto? ¿Qué mecanismo de acción es el que yo espero si él es un antagonista de receptor nicotínico? ¿Cuál sería su antídoto? ¿Un agonista? Un agonista, very good. Y si yo digo un agonista, estoy hablando de los de acción directa, acción indirecta, reversible, irreversible. Pero ¿a qué precio sería colocarle, por ejemplo, una neostigmina, que viene en ampolla también? Pues le va a dar dolor tipo cólico, diarrea, incontinencia urinaria, capaz, broncoespasmo, y está saliendo está intubado, intentando sacar el tubo. ¿Va a ser útil o no? Todos esos efectos adversos. Va a ser altamente contradictorio. Es por eso que ellos no pasan a ser sus antídotos, ¿de acuerdo? Por la multiplicidad en reacciones adversas. Sin embargo, fíjense ustedes que su Gamadex, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué dice ahí en mecanismo de acción? Esto es bellísimo. Viene y lo encapsula al bloqueador neuromuscular, encapsula al bloqueador neuromuscular y se lo lleva con él y hace que ya no trabaje. ¿Aló? ¿Se fue mi señal? No. La escuchamos, doctora. Sí, la escuchamos, doctora. Ah, porque se bajó mi señal, pero ahí volvió. Volvió mi lámina, ¿cierto? Bien. ¿Y tiene mi imagen? No. Sí, está todo bien, doctora. Ya, perfecto. Entonces lo que va a hacer esta ciclodextrina es encapsular a estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. No tiene la misma afinidad por todos. La afinidad por el rocuronio es mucho más que por el becuronio. O sea que el rocuronio es el que más responde. Y el que menos responde, básicamente, es el pancuronio, ¿ya? Pregunta, ¿qué dosis vamos a usar? Él ya viene ampollitas de 100 miligramos en 1 ml y lo que vamos a usar son 2 miligramos por kilo de paciente. Si mi paciente pesa 50 kilos, vamos a usar 100 miligramos. Generalmente no se usa más de una ampolla, ¿ya? Generalmente. O sea que contemplamos como que nuestro paciente tuviese básicamente 50 kilos, ¿ya? Preguntas hasta ahí. Bien, si bien hacemos el bloqueo, el paciente tiene que estar intubado, también hay otros efectos adversos bien importantes. El que más efecto adverso ha tenido, que por eso no se usa, pero es el más antiguo, es la tubocurarina. Si ustedes recuerdan, cuando yo empecé la clase, empecé a hablar preguntando dónde es que habían receptores nicotínicos además de placa motora. Y la respuesta era preganglionar del simpático y preganglionar del parasimpático. Bien, y resulta que este grupo de fármacos hace también el bloqueo ganglionar, simpático, parasimpático, en los dos. ¿Y eso qué hace? Eso hace que se libere acetilcolina, hace un cuadro de taquicardia y de hipotensión. Taquicardia e hipotensión. A eso siempre tiene que estar alerta el anestesiólogo, porque va a haber un cuadro de taquicardia, que si también usó atropina, va a haber un cuadro de taquicardia sumativo. Y va a haber hipotensión. Además de eso, probablemente lo que hay es una liberación de histamina. No, se ha visto que hay, no probablemente. ¿Y la histamina qué hace? La histamina es vasodilatadora, ¿ya? La histamina es vasodilatadora
y lo que va a hacer esa vasodilatación es hipotensión y a nivel del bronquio hace un broncoespasmo, hace una contractura en bronquio y hay un broncoespasmo con hipersecreción salivar y bronquial. Esto hace que en qué pacientes no se use. Asma, en Sí, EPOC. todo paciente con antecedente. Ahorita puede no tener asma, pero si yo uso el fármaco sí va a venir asma. Antecedente de EPOC o antecedente de asma, ¿ya? Pero, ¿qué ocurrió con los más nuevos? Tubocurarina, uno de los más, es el más antiguo. Pero después aparece pancuronio y aparece, bueno, metocuronio nosotros no usamos. ¿Qué ocurrió con pancuronio? Ese bloqueo ganglionar es mucho menos evidente. Entonces, este efecto adverso con pancuronio es bastante menos, ¿ya? Es bastante menos. Luego, atracurio, que es el que más usamos, y el cisatracurio, que es un poquito más moderno y es más caro, prácticamente no hay ese bloqueo ganglionar. Y si prácticamente no hay ese bloqueo ganglionar, significa que ya no va a haber la taquicardia y la hipotensión, ¿ya? Eso es extremadamente importante en cuanto a los efectos adversos. Es por eso que tubocurarina básicamente hoy no la utilizamos. Sí, el más utilizado para nosotros es atracuronio, que tiene muy poco, casi inexistente ese bloqueo y no nos llega a hacer esas crisis. Pancuronio además puede tener, en lugar del efecto hipotensor, una respuesta hipertensora, pero eso está asociado a su administración muy rápida. Imposible estos fármacos hacer una administración rápida, ¿ya? Básicamente imposible porque tiene que hacerlo lento y eso le va a dar tiempo a esa relajación a meter el tubo. O sea, tiene que haber una sincronía. Yo no puedo poner mi relajante muscular y de acá 5 minutos intubarlo porque no voy a encontrar paciente. Básicamente eso va entrando y ya está todo listo para poder intubar al paciente. ¿Se entendió? Entonces, si yo le pregunto cuál es el efecto adverso importante de estos bloqueadores neuromusculares, ¿cuál es la respuesta? Taquicardia e hipotensión, ¿Por qué? porque también actúa sobre receptores nicotínicos que se encuentran en la sinapsis preganglionar, tanto del simpático y parasimpático. Exacto, es por el bloqueo ganglionar. Ah, Preganglionar en simpático y parasimpático sumado a una liberación de histamina. Muy bien. Bueno, ¿qué ventajas? Los nuevos, pues como todo lo que es más nuevo, mecanismo de acción mismo, más siempre las diferencias entre fármaco es su farmacocinética y su selectividad en reacciones adversas. Cuando un fármaco manifiesta una reacción adversa en el paciente, decimos que para ese paciente el fármaco es inseguro. Eso lo estudia, ¿verdad? Dijimos la farmacovigilancia. ¿Qué es lo que buscamos con fármacos nuevos? Que tengan buen efecto y la menor cantidad de reacciones adversas. Fíjense que todos estos tienen el mismo mecanismo de acción, pero a donde se apunta con un fármaco nuevo, que sea del mismo grupo, es que tengan un mejor perfil de seguridad. Seguridad es que no manifieste reacción adversa. Cisatracurio, mucho más caro que el atracurio, es menos tóxico que el atracurio, por lo tanto necesita menores dosis para alcanzar el mismo efecto. Eso es interesante y su liberación de histamina es bastante menor. Rocuronio, más rápida su acción. ¿Y qué ventaja tiene? Cuando hablamos de biotransformación, muchas veces la biotransformación transforma un metabolito activo en otro metabolito que también tiene actividad o que su actividad sea más corta o más larga. Este rocuronio no se metaboliza, o sea que hace su efecto, se biotransforma y se va. Entonces eso hace que su rapidez de acción sea excelente cuando necesitan para muy cortito tiempo, ¿ya? Y ese paciente luego el efecto también se va a revertir más lento.
Es muy desagradable para el paciente cuando van a sacarle el tubo, ¿no? Cuando ya pasó la cirugía, ya él está despertándose porque él tiene que estar despierto para que yo saque el tubo. No puedo sacarle el tubo si no está despierto porque tengo el riesgo que no respire. Entonces se lo va despertando al paciente y cuando él tiene conciencia y le molesta horrores el tubo, se lo quiere quitar, ¿no? Entonces es muy, muy desagradable esa destetada, se llama, esa sacada del tubo, ¿ok? Ahí que necesitamos. La idea es que ese relajante nos haya durado el tiempo necesario, que después ya tenga buenos reflejos y sus músculos respiratorios funcionen, pero tiene el tubo metido todavía. Esos son los minutos más desagradables para el paciente, porque con plena conciencia recién se retira el tubo cuando sus músculos intercostales y el diafragma están perfectamente trabajando, ¿ya? Yo no voy a correr el riesgo de que sacar el tubo y que todavía no tenga su respiración espontánea, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta aquí? A ver, alguien que pregunte algo. Doctora, cuando se refería a 2 minutos, o sea, en ese tiempo ya deja de respirar, o sea, ese es el tiempo que le toma hacer efecto a los bloqueadores. Hasta llegar a los músculos respiratorios, sí. Aproximadamente son 2 minutos que tiene el anestesiólogo para meter el tubo. Lo hacen en 15 segundos los anestesiólogos bien avesados, ¿no? Bien entrenados. Les lleva 15 segundos, así con reloj. Pero de ahí, de aprender hasta hacerlo así, pues lleva su tiempo o a veces son vías aéreas difíciles, ¿no? Primero lo miran, al paciente examinan, dejan todo listo para recién poner su bloqueador neuromuscular, ¿ya? Pero es hasta 2 minutos que tendrían de chance para que todavía haya oxígeno, para el paciente, ¿ya? Es aproximadamente eso. 2 minutos es harto en tiempo para un anestesiólogo, es harto en tiempo, pero es la chance que tiene. ¿Quedó mejor? En 15 segundos el que es avesado te hace su vía y te lo intuba muy rápido. Es la idea. Bien, estos bloqueadores neuromusculares probablemente son los que hoy en día nos ofrecen mayor ventaja y mayor seguridad, ¿ya? Principalmente en pacientes críticos. Su uso prolongado, porque a veces si tu paciente está intubado, pues vas a tener que usarlo a veces cada 4 horas, cada 6 horas, según cómo esté la función renal y hepática del paciente. Entonces, a la larga no dejan de tener efectos adversos, ¿no? Los que hemos nombrado probablemente sean los más importantes, más no los únicos. Bien, este cisatracurio es uno de los mejores. La dosis que se utiliza es 0,15 miligramos por kilo de paciente. La intubación se puede lograr 120 minutos después de que se administre. ¿Qué te está diciendo? Que vos tienes 2 minutos hasta que ya hayas hecho un bloqueo en esos músculos respiratorios, ¿no? Es como que es la chance que te da hasta hacer tu intubación. Dosis elevadas van a cortar el tiempo de bloqueo neuromuscular, probablemente sí. Cuando hablamos de biotransformación en los medicamentos, muchos de ellos son autoinductores. ¿Qué significa? Cuando pasan por el hígado, ellos solitos van estimulando a mayor cantidad de enzimas para que lo biotransformen. Y probablemente este sea uno de esos fármacos donde su semivida cada vez es más pequeña y se tenga que dar con más frecuencia una dosis mayor, ¿ya? Bueno, ahora les va a tocar razonar a ustedes. ¿Qué interacción habrá con un inhibidor de la colinesterasa? Aumenta la semivida del fármaco ¿Por qué? porque al evitar que se destruya el fármaco se mantiene en mayor concentración por más tiempo.
Ya, el bloqueador neuromuscular lo que va a hacer es ocupar el receptor de acetilcolina, ¿cierto? Para que ella no actúe. Y este inhibidor inhibe a la acetilcolinesterasa para que haya más acetilcolina en el medio y el bloqueador le está bloqueando el receptor. Con ese razonamiento, dime de nuevo qué va a pasar. ¿Serán antagónicos o sinérgicos? Son antagónicos. Son antagónicos, exactamente, porque el bloqueador neuromuscular le ocupa el receptor nicotínico a la acetilcolina y no la deja actuar. Y los inhibidores de colinesterasa inhiben a la enzima que biotransforma acetilcolina, no hay quien biotransforme y eleva a alta concentración. Pero sus receptores están ocupados. La pregunta del millón, ¿quién gana? Cuando das dos fármacos que ocupan el mismo receptor y son opuestos, gana el que esté en mayor dosis. Siempre, ¿ya? Va a ganar el que esté en mayor dosis, ¿de acuerdo? O sea que ahí hay un antagonismo competitivo. Van a competir por mismo receptor la acetilcolina que va a producir el inhibidor de colinesterasa. No es una inhibición competitiva del fármaco sobre el mismo receptor, sino del efecto del fármaco, que es que haya mucha acetilcolina que quiere ocupar su receptor nicotínico. Y viene el bloqueador y está usando el receptor nicotínico. ¿Quedó mejor? ¿O no se entendió? Pregunten, ya que no les veo la cara, los tengo que escuchar. Se entendió, doctora. Ya. ¿Todos? Levante la mano quien está acostado en su cama mirando el techo, viendo la vida pasar. Vamos. Anestésicos hidrocarbónicos halogenados. Estos anestésicos fueron muy usados. Ahí te ponían tu mascarilla y rápidamente entrabas, son muy liposolubles. Entrabas en pérdida de conciencia, pero tuvieron nomás sus efectos adversos importantes a lo largo de la vida, no en todos los pacientes, pero algunos efectos bien terribles como una hipertermia maligna, donde el paciente alcanzaba una temperatura altísima. Podían meterlo en una bañera con hielo y el paciente no bajaba su temperatura, ¿ya? Alotano, enflorano, esos fueron esos fármacos. Hoy en día muy poco usados ya, gracias a Dios, porque fueron reemplazados por un anestésico general, él es un anestésico general, derivado de la soya, como es el propofol y que se usa endovenoso. Bastante pocos efectos adversos el propofol, a no ser que el paciente sea alérgico a la soya o que esté contraindicada la soya, ¿no? Porque él se obtiene de soya, qué increíble. Entonces, estos derivados halogenados, anestésicos generales, cada vez menos utilizados, ¿ya? Pero ellos son también relajantes musculares, Entonces, si los bloqueadores no despolarizantes son relajantes y estos también, es un mecanismo diferente de acción, pero el efecto es sumativo, ¿ya? Probablemente haya que usar menos anestésico halogenado, que son tan tóxicos, por el uso de los bloqueadores neuromusculares. Eso fue lo que siempre se intentó hacer para que el anestésico halogenado se use menos dosis. ¿Quiénes son los aminoglucósidos? Amicacina, gentamicina. Ok, muy bien. La que respondió no la he visto, pero ahorita voy a decirle su apellido. Me lo olvidé, pero bueno, ya me lo voy a acordar. Bien, mi niña. ¿Te acuerdas cuáles eran sus 3 efectos adversos más importantes? Ototóxico, nefrotóxico.
¿ya? Y el tercero, que nunca nos los acordamos, es curarizante. ¿Qué es curarizante? Curarizante es relajante neuromuscular, viene de curare. Curare, de ahí se obtuvo la tubocurarina, viene de la antigüedad, estos indios que le ponían a la punta de sus lanzas el curare para paralizar a sus presas. Por eso es que quedaron como efecto curarizante, ¿ya? Ese es el tercer efecto adverso de los aminoglucósidos, hace una relajación muscular. ¿Cuál es el riesgo en relajación muscular? El riesgo en relajación muscular altamente es que yo relaje el músculo respiratorio y el paciente deja de respirar. Si tiene este efecto adverso, el aminoglucósido de ser curarizante, ¿el efecto con los bloqueadores neuromusculares es sumativo o antagónico? ¿Sumativo? Es sumativo, perfecto, es sumativo. Fíjense ustedes que si el paciente fue operado, toda vez que entra un paciente a quirófano y vamos a abrir con un bisturí la piel, debemos usar nosotros un antibacteriano para hacer profilaxis. ¿Qué significa profilaxis? Al momento del corte, que el antibiótico esté en dosis alta para que ninguna bacteria de piel pueda infectarlo, o del quirófano. Otros ya entran infectados, ¿no? Una peritonitis que van a operar y van a ir lavando y sacando, pues ahí el tema es otro porque ya no es profilaxis, sino es tratamiento y probablemente dosis alta. O sea que lo que estoy queriendo decir con esto es que el paciente que entra a quirófano siempre va a ir con un antibiótico, ya sea profiláxico o ya sea tratamiento. La pregunta es, ¿será recomendado usar un aminoglucósido ahí en recuperación o durante la cirugía? Si no, ¿por qué? ¿Qué opinamos? Si no, ¿por qué? No, porque también genera relajación muscular, por lo tanto agravaría, evitaría su recuperación, entonces podría llegar a un paro respiratorio. Sí, y eso pasó más de una vez. Fíjense ustedes que el paciente dice el anestesiólogo, pues si yo lo pasé a recuperación ya recuperadito, estaba respirando súper bien, lo pasamos y está la indicación postquirúrgica y dice aminoglucósido con cefotaxima, una amicacina, amica-cefota. Y la enfermera le coloca. Y ahí el niño deja de respirar. Hay mucha recomendación para ustedes. Quien queda cuidando al paciente en el postoperatorio, en la recuperación, es el interno. Es una sala chiquita, aburrida, se ponen a chatear y a mirar el techo. Y lo que tienen que hacer es mirar al paciente, ¿ya? Tienen que ser muy caducos en su trabajo. Eso te toca siempre, porque es la parte más aburrida y a quien van a poner ahí es al interno, y el interno es lo más distraído del mundo. Ahí ustedes tienen que estar encima de su paciente hasta que lo entregan a piso. Controlen sin caducamente su presión, su oxigenación, controlen su facies del paciente hasta que ustedes lo entreguen. Ahí a veces han transcurrido grandes complicaciones porque el paciente dejó de respirar y nadie se percató por cualquier motivo. No será el único motivo que sea un aminoglucósido. Ahí ocurren los mayores accidentes porque van pasando a recuperación 3, 4, 5 pacientes, cada uno en su camilla ahí, y nadie los mira con el detenimiento que se requiere porque ya estaban despiertos, ¿ok? ¿Ahí hubo algún problema alguna vez con un aminoglucósido en un postquirúrgico? O sea que lo ideal siempre se recomienda no usar un aminoglucósido en una cirugía reciente, en un postquirúrgico reciente. No, tu paciente ya pasaron 6 horas, está conversando en su piso. Este efecto curarizante del aminoglucósido es bastante mínimo, ya es bastante mínimo, no es altísimo como un bloqueador neuromuscular, pero si lo administro juntos es sumativo.
y si lo administro durante la recuperación posanestésica de un paciente, pudiese complicarnos un poquito la frecuencia respiratoria, ¿ya? Bien, y finalmente bloqueadores de canales a calcio. Este grupo de fármacos ya lo vamos a estudiar. Son fármacos antiarrítmicos y también antihipertensivos algunos. Hay 3 grupos de antagonistas de calcio. Ellos son el grupo 4 de los antiarrítmicos. Su nombre me lo dice. Si yo bloqueo el canal al calcio, ¿qué va a pasar? ¿Hay contracción o relajación muscular? Si no dejo entrar al calcio. Sí, señora. Eso, relajación muscular. Ese efecto no es tan marcado. Ese efecto es clarísimo a nivel cardíaco y a nivel de los vasos. Más a nivel del músculo no. Pero se tiene la precaución. Se tiene la precaución cuando se usa un bloqueador neuromuscular y el paciente además usa un antagonista del calcio o bloqueante del calcio. Bien. Esas interacciones, esas 4 son las más importantes. Bueno, nos queda el fármaco más antiguo, cada vez menos usado. Se usa cuando esos bloqueadores anteriores son o no hay, o el paciente es alérgico o no le tiene buena tolerancia, ¿ya? Y es el más antiguo. Succinilcolina, ampollitas de 50 miligramos, viene por ml. Viene una de 2 ml y viene uno de 10 ml, que es el que normalmente se usa en los hospitales, o se usaba. Eso lo tienen los anestesiólogos siempre los anestesiólogos tienen ¿qué se llama? Su botiquín, ¿no ves? Con el que andan, y ahí tienen todo este tipo de fármacos para cualquier emergencia. Es su tranquilidad, porque pueden ir a una clínica, a un hospital y que no hay algún antídoto y ellos lo tienen y salen del apuro, pues porque es su paciente, ¿no? Bueno, esta succinilcolina hemos dicho que se va a unir al receptor nicotínico. Al contrario de los anteriores, agonista. Va a hacer que se libere bastante acetilcolina. Eso hace su despolarización muscular, neuromuscular. Hay una contracción, incluso hay una sacudida. Lo ve uno al paciente, esto lo ve una sola vez y nunca se le olvida. Empieza a tener sacudidas ahí en la camilla el paciente del quirófano, ¿no? Como no es inactivado por la acetilcolinesterasa, entonces rápidamente alcanza una concentración importante. Esa despolarización es rápida, fasciculaciones musculares de cortita duración hasta que se tetaniza el músculo, entrando ya a una hiperpolarización donde ya no va a haber la transmisión del impulso. Y ahí sí tengo una parálisis flácida, cosa que con lo no despolarizante eso lo obteníamos de forma muy rápida, ¿no? De forma rápida. Bien, ¿para qué se usan estos bloqueadores neuromusculares? Para hacer la intubación. Son de acción muy rápida, su semivida no es larga, es como para intubar el paciente y ya después de eso ya no necesitamos repetir dosis porque con el anestésico general ya hay relajación muscular también. Entonces, como para favorecer la intubación. ¿Qué efecto adverso importante? Se vio que probablemente la combinación de esta succinilcolina con estos derivados halogenados, probablemente eso era lo que me haga la hipertermia maligna, ¿ok? El que hace hipertermia maligna es muy difícil que salga adelante ese paciente. Son una temperatura por un descontrol en el hipotálamo, en el centro regulador de temperatura, terrorífica, ¿ya? Y no se baja esa temperatura ni metiendo al paciente en agua con hielo. El riesgo de apnea, dolor muscular, claro, el paciente dice, yo me siento bien, dice, la cirugía no me duele, pero siento que me pasó un tren por encima, dice, y es un dolor muscular como que hubiera corrido una maratón. ¿Por qué? Porque se liberó mucho ácido láctico. Tal cual la misma sensación de haber corrido una maratón. Estoy bien, dice, pero estoy cansado. Me duelen los músculos, dice, como que hubiera corrido. Tal cual es el efecto adverso de succinilcolina. Hay hiperpotasemia, sí, se elevan niveles de potasio, igual que con los otros. Eso
Para colocar un relajante neuromuscular, el paciente tiene que tener su monitor cardíaco permanente. Y puede subir la presión intraocular, eso es importante, contraindicado en glaucoma. Sube la presión intragástrica y eso hace que haya la tendencia al vómito, ya una tendencia bien alta para el vómito. Bien, esto es un efecto, pero ya no usamos esta succinilcolina. Bien, entonces con eso terminamos los bloqueadores neuromusculares. Ya los primeros que revisamos son los más utilizados hoy en día, que son los no despolarizantes. ¿Ya? Revisar bien su mecanismo de acción, su clasificación, quién es de semivida corta, quién es de semivida larga, para qué se utiliza, qué efectos adversos, diferencias entre ellos. Luego, los despolarizantes de la succinilcolina, mecanismo de acción, es el más antiguo, sus principales efectos adversos y cómo se produce ese mecanismo de acción. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ni una? Bueno. Doctora, Ya, sí. de las reacciones adversas que nos mostró, o sea, solo la mayoría era de succinilcolina, pero los otros fármacos, los betabloqueantes, los otros que no despolarizantes, ¿no tienen esas reacciones adversas? La hipertermia maligna no. La hipertermia maligna es de baja casuística, pero se ha visto con halogenados como anestésicos, un halotano, y probablemente de mayor probabilidad junto con la succinilcolina. Pero en los nuevos,